Hola, yo soy Cami. Y yo soy Juli. Somos psicólogas y amigas. Y esto es Sesiones sin turno. Un espacio para pensar, sentir, cuestionarnos y charlar sin agenda, pero con sentido. Cada episodio es una invitación a una charla espontánea. Porque no todo en la vida se planifica. Dale, pon el agua. Agarro el mate y empezamos. Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Hola, Cami. ¿Cómo andas, Juli? Muy excelente. Muy excelente, wow. ¿Por qué tanto? Porque me encanta esta época del año. Ay. Y no quiero empezar a hablar del clima. Pero siento que eso me pone de buen humor. No, estuvo haciendo demasiado calor, esta humedad. Aparte, como sabrán, yo tengo un problema con el pelo y los rulos. Yo quiero saber si alguien se dio cuenta del episodio que era el 3. No, el primero, que me hizo un rodete. No, pero el del rulo. Ah, claro, el primero. El primero. El rulo de Cami. ¿Alguien se dio cuenta de que el rulo estaba...? Y el frizz, no sé si se darán cuenta, pero bueno, es algo que lo tengo que superar. Sí, yo creo que tenemos que aceptar que tenemos pelos rebeldes con muchas ondas, pero bueno, en esas. Depende del día. Bueno. Hoy tenemos un capítulo... espectacular, como todos. Veníamos esperando mucho este capítulo y estuvo muy bueno porque hicimos partícipes a nuestros pacientes y a nuestra audiencia particular de cada A todos, una. porque... Familias, amigos. ¿Y de qué se trata, Cami? Vamos a hablar de la relación terapeuta-paciente. Y todos los mitos. Que hay muchos mitos. Yo creo que últimamente, o en realidad tal vez estamos hablando con más naturalidad el tema de el vínculo del terapeuta con el paciente, la cercanía. Sí, lo que el otro día le contaba a Cami, que charlaba con un grupo de amigos, es que hoy por hoy las redes hacen que el vínculo entre terapeuta-paciente sea distinto al que era hace un par de años atrás. Sí. Porque la exposición que tiene el terapeuta en las redes sociales o inclusive en la filosofía de vida cambió. Entonces estamos mucho más al alcance de dar información nuestra, de que nos vean desde otra perspectiva. Mismo cuando íbamos a la facultad, los psicólogos, profesores, no nos contaban tanto. No nos contaban nada. De hecho, estaba como muy respetado el tema del secreto de la vida del terapeuta. Y como que no te encuentras en ningún lado a nadie. No. Como y si te encuentras con cara de póker y como que no se note nada de lo que te está pasando. No, a ver, está bueno mantener una cercanía con un poco de discreción, pero bueno. Sí, para mantener esa objetividad, pero a la vez es como también está mucho más naturalizado la emocionalidad del terapeuta, como somos seres humanos, no somos robots que atienden y no les importa nada. Robots. Entonces como que también se naturalizó un poco las emociones de las personas en general y no por el ródulo terapeuta, como que tiene que ser frío. Sí, de hecho, bueno, este capítulo va a tratar un poco responder preguntas que nos hicieron, ¿no? Que subimos a Instagram en su momento. ¿Qué opinan de la relación terapeuta-paciente? ¿Qué quieren saber? Y demás. Uno de los comentarios era, yo intento sacarle información a mi psicóloga, pero no puedo. Yo no sé mucho de mi psicóloga. Como que inclusive me da esta cosa preguntarle. Como que ella de vez en cuando por ahí me va contando alguna que otra cosita. Ya me dio el primer mate, una sopa. Me va contando un par de cositas porque atiende en su casa, entonces, esto es lo que asumo yo. Atiende en su casa, que tiene un consultorio, tanto presencial como virtual. Entonces, de repente, no sé, a veces veo que pasa un gatito, o de repente veo que me dice, pará porque me están gritando no sé qué cosa, o pará porque viene un pedido, y como... Bueno, pero a vos no te pasa eso. Yo a veces digo, che, perdón, me acaba de tocar el timbre y... sí, obvio, Pero bueno, me doy cuenta porque después, no sé, una vez me dijo algo del helado en familia, entonces digo, tiene familia, tiene hijos. Pero nunca le pregunté tipo, che, María, ¿tenés hijos? Pero bueno, nada, eso. Bueno, pero yo creo que si hay alguna duda o alguna pregunta que quieren hacer, de última siempre está la respuesta de prefiero no responder o... ¿Qué ha pasado? Sí, tanto obvio. a vos como a mí nos ha repasado de tener que decir, che, prefiero no contarte esto. Como prefiero no hablar de este tema. Sí, porque también es mantener la privacidad. O sea, yo creo que la privacidad es importante, pero también está bueno esto, ¿no? Como compartir un poco más el día a día o la cercanía o qué haces, cómo andás. Yo tengo ahora, tengo pacientes, pero algunos cada vez se animan más a preguntarme, bueno, ¿y vos qué tal? ¿Cómo estuvo tu fin de semana, no? Literal, y a mí me encanta. Yo particularmente recontra cuento. Sí. Cuento un montón. Obviamente con ciertas, como, ¿viste? Cuando cortás pequeños momentos y por ahí haces más alguna generalidad, pero de repente si pasó algo interesante,
lo recuento. Sí, sí. Pero digo, como que ahora se estila un poco más, o por lo menos lo noto más, me está pasando más, pero justamente por esto, ¿no? Porque hoy hay muchos psicólogos, psicólogas o gente de la salud mental que está como un poco más expuesta y que se comparte más, ¿no? O sea, claramente nosotros acá estamos recontra expuestas. Siento que es re necesario y me pasa mucho que hay una gran diferencia entre pacientes por las personalidades que tienen estos pacientes. Creo que... Perdón, ¿diferencia en qué sentido? Diferencia en lo que uno comparte. Ok. Como yo noto mucho que por ahí, con un paciente que tiene 23 años, hablo muchísimas cosas que quizás con un paciente que tiene 40 no hablo, o viceversa. Como que siento que al de 23 le sirve que le comparta ciertas cosas de mi vida y a la de 40 le sirve que le cuente otras cosas. Sí, sí. Entonces como que ahí juego un poco también con la cintura de que se sientan identificados, de que los entiendo, de empatizar mejor contando alguna experiencia mía. Entonces creo que ahí surge un poco la diferencia entre uno y otro. Sí, sí, sí. Bueno, con eso podemos arrancar y unir con alguna de las preguntas, ¿no? ¿Quieres arrancar vos? No, vos. Bueno, los psicólogos, ¿analizan amigos, pareja, familia? Gran pregunta, gran. Y la respuesta no les sorprenderá porque... Obvio que sí. Sí. Creo que no estoy todo el día pensando en eso y no es que te estoy mirando, me estás diciendo algo, te estoy diciendo no, porque a este seguro cuando era chico o por esto quiere decir que su inteligencia es esta. Pero sí hago un panorama general de lo que pienso sobre esa persona y sobre las cosas que hace o dice, como que justifico mucho, es así porque, dice esto porque, piensa así porque. Justificar al otro en el análisis, no, mentira, saco comillas, yo digo que hago un escáner psicodiagnóstico con mis ojos porque encima como que yo miro mucho, observo. En algún punto el justificar está bueno porque habla de una empatía, pero tampoco está tan bueno porque si no permitís mucho que el otro haga lo que quiera porque vos entendés que, no sé. No, el límite está en donde empiezan mis necesidades y donde yo necesito que vos hagas, deshagas, seas o no seas. Pero en vínculos más cercanos, ¿no? Como para ahí, familia, pareja, amigos más íntimos, entendés muchas conductas porque vienen generalmente de la infancia y no para meternos como en el más allá. Pero ¿no te pasa? Creo que sirve para comprender, no para juzgar. Porque es eso lo que analizamos y leemos del otro. O mismo cuando, no sé, vas a una reunión y no conoces a nadie y un poco la primera impresión dice mucho, ¿no? Lo mismo cuando un paciente tiene una primera impresión de un terapeuta, 100%, digamos. Y creo que entendemos mucho el lenguaje. Sí. Como practicamos todo el tiempo escuchar e interpretar. Entonces es como... Pero a la vez es como que se da, es un flash, es un pensamiento, no nos quedamos en, bueno, entonces voy a preguntarle para que me diga. No, es simplemente dijo esto. Es innato, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, entre familia y amigos, ¿qué te pasa de como analizar más? Cuando estás en situación familiar, en situación de amigos. No, quizás con los tratos que tienen para con uno o para con el mundo, como situaciones donde los ves manejarse de cierta manera o en la emocionalidad. Como cómo reaccionan, lo que podría hacerles mal, lo que podría hacerles bien. Es como que, no sé, yo tiendo mucho a que si noto que la persona está en una, yo aprendí mucho de mi familia, mi mamá, a decir muchas cosas lindas. Como a no subir el autoestima, pero ayudar a que la otra persona... A reforzar tipo los pensamientos positivos que tienen las personas sobre sí mismas. Y me sale muy natural. Entonces, presto atención un poco en eso y tanto con mi familia, con pareja, con amigos, me pasa que me manejo de esa manera. Es como refuerzo todo el tiempo lo bueno. Bueno, si alguien te estuviese como analizando de qué estarías observando en el otro, diría, bueno, Juli dice esto porque la madre le enseñó esto. Claro, digamos, como ¿no? que me enseñaron un montón a reforzar eso y que hace bien. Inclusive me lo hacía a mí un montón. Sí, obvio. Y yo lo trato de hacer conmigo porque hace muy bien. No sé, es algo que tengo como muy incorporado. Yo creo que lo que hace muy bien también en una conversación es la reciprocidad, ¿no? Entonces observo mucho en cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué tan ida y vuelta hay en la conversación? Y cuando el otro por ahí no... le falta el ¿y vos? Bueno, ¿vos qué onda? Sí, la retórica. La perfecto. retórica a mí
te dejo pasar 3. A la cuarta ya arranco con cara de culo y a la quinta me puse del ojete y ahí ya descartado, descartada, chau. Y si hay interacción, digo que listo, acá se puede Fluye un instalar. poquito Pero más. eso es tipo automático. Pero bueno, sí, o sea, interpretamos. Interpretamos, recontra. Bueno, a ver, tírame vos. A ver, te tiro. Alguna de las que te llegaron. Tengo una muy polémica y otra polémica. Tírame la muy polémica. La muy polémica ahora. Sí, siento que... ¿Tienen la gente está pacientes favoritos? Río mate. ¿Vos tenés? Sí, tengo pacientes con los que tengo mucho amor. Creo que tiene que ver con una cuestión de química, ¿no? Como cuando uno dice favorito. Porque no es que al resto no los quiero un montón a todos en la mayoría. Pero con ciertos pacientes, que no suelen ser muchísimos, pero hay una química especial. Una química en donde diría, quizás inclusive si no fueras mi paciente, por ahí serías mi amigo. Y Ahí entramos en otra pregunta. otras preguntas. Pero bueno, como este favoritismo es un modo de expresión. No sé cómo ponerlo en palabras para que se entienda bien. Pero hay una calidez especial. Hay como algo, una hay mirada algo. con mucho amor, mucho detalle. ¿Vos? Yo también, obvio, a ver, si digo que no estaría mintiendo. Lo que a mí me pasa es que siento que hay etapas, digamos. Súper. O sea, no es que digo, bueno, tengo 3 favoritos o tengo 2 favoritos. Generalmente son 1, 2, 2, 3, por ahí. Sí, por ahí van cambiando a medida que pasa el tiempo. Van cambiando, exactamente. Y no por los temas que traen, sino es por el vínculo que se genera, que es como una esencia muy especial y es una combinación como hasta te diría que magnética, digamos. Es eso, es como química. Es fuerza corporal, es como te pasa con los vínculos en general. Sí, como una cierta debilidad o sensibilidad un poco más sentida en algún punto. Porque también el resto de los que no son favoritos, como para irme a otro extremo, sigo teniendo empatía, los quiero un montón y todo, pero es un vínculo diferente, digamos, ¿no? Y Es también como- creo que tiene que ver con lo que se da del otro lado. Sí, porque el como- vínculo se construye de los dos lados. Claro, como que tiene que ver con que mi persona, mi paciente favorita, también tiene hacia nosotras, hacia mí, ese tipo de mismo amor. O sea, hay como una complicidad. Sí, es recíproco. Sí, así que bueno, ahí tienen otra respuesta que todos querían escuchar. Yo creo que el favoritismo también es como cuando a un padre se le pregunta, ¿tenés un hijo favorito? Tienen. Tienen, Seguro. obvio. Vos No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí tienen. Como tienen. que yo le he repreguntado, no quiero hablar del tema porque no quiero poner en compromiso a nadie, pero ¿No sos la elegida? no sé. Pero yo bueno. me siento muy elegida, pero mi luna en Leo. Así Hay, que andás a hay ver. competencia. No, pero yo creo que los padres en algún punto es como que por ahí están más atentos a uno que al otro en diferentes momentos. O sea, no soy madre, pero como que siento base- que me pasaría. Si yo tengo, no sé, 3 hijos, siento que en algún momento voy a querer más a uno que a otro. No sé, Como que también ahí depende de las necesidades que tenga cada Por uno y la eso, atención que por necesite eso. cada uno. Pero sí, se entiende Exactamente. perfecto. Bueno, Bueno, a ver, seguimos. ¿Vos Sigo qué con otra. tenés? ¿hasta dónde pueden compartir experiencias personales? Ok, bueno, va un poco más de la mano, ¿no? Sí, creo que, como decía antes, yo comparto bastantes experiencias personales siempre y cuando tengan algo que ver con lo que estamos trabajando o si no son significativas, es como para también a veces crear un ambiente. Es como... A ver, explayate un poco más en contar experiencias mientras que vas armando un mate pensando lo que te pregunto. ¿Qué sería algo significativo, por ejemplo? O sea, ¿por qué te expondrías a contar algo más personal significativo? Mira, no sé, se me ocurre algo que en algún momento me ha pasado y es como, ¿viste? Cuando viene un paciente y te cuenta que tiene el corazón roto y que no está pudiendo salir de esas y que realmente la está pasando muy mal. Además, ¿quién no habrá tenido un corazón Exacto. roto, no? Entonces O sea, es como que ahí yo siento que me repongo en ese lugar de, che, a mí también me lo rompieron. Yo también sufrí, yo también me hice un bollito en la cama y pensé que no iba a olvidar jamás. Yo también pensé que no iba a volver a ser feliz. O sea, como todos esos pensamientos dicotómicos a Sí, mí sí. también me pasaron. Entonces es como, siento que al otro le re sirve que yo pueda ponerme en ese lugar, contar mi propia experiencia.
Entonces, ese, Sí. por ejemplo, sería uno de los casos. Sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que atendemos personas migrantes que están en todo el mundo, porque hoy en día la verdad es que Sí, sí, hay por todos lados. hay por todos lados. Y esto de por ahí, no sé, de sentirse como fuera de contexto, no enganchar con la cultura, no tener amigos o que te cueste conseguir trabajo, un montón de cosas, es como, me estás contando algo que te estoy entendiendo desde lo más profundo de adentro y lo entendemos nosotras porque nos Sí, pasó. porque nos Entonces pasó y ahí, lo solucionamos, lo exactamente. vivimos. Eso me parece fundamental y también que puedan ver que hay luz en el horizonte, de que tengo, no sé, a veces me pasa también que cuento una anécdota que quizás no es mía, pero genera como para generar esperanza, porque quizás no me pasó a mí, pero conozco un caso que sí. Sí, Es como, sí, che, lo que te pasa a vos le pasa a un montón de gente y esto va a pasar. sí. Como todo en la vida, todo pasa. Nada más que en ese momento cuando uno está en crisis, viste, como que siente que no va a pasar No, obvio, nunca. no. No, no, hay veces que no ves luz en ninguna parte. Entonces, siento que ahí las experiencias personales están buenas. O quizás también me gusta compartir, como para irme a otra situación, cosas que me pasaron lindas. Como si me preguntan, che, ¿cómo estuvo tu fin de? O ¿qué contás de nuevo? Ay, no sabes, el fin de semana, no sé, me pasó esto, que fui a este lugar y que me encantó, o viví esta experiencia. No sé, como que podría Sí. llegar a compartir con alguno que otro en un momento Sí, más sí, de yo compartir. banco, el compartirse, digamos, dentro de lo que es el espacio, ¿no? Porque el paciente viene y el espacio es del paciente, por más de que Exacto. esté acompañado del terapeuta, está bueno que sea un ida y vuelta en algún punto, ¿no? Sí, O que el foco no sea, esté puesto en uno, pero también que, obvio. que sepan algo de nosotros, porque también siento que eso los hace sentir cómodos, como los hace sentir un poco en casa, Sí, en como total. un espacio casero, de intimidad, de confianza, porque si yo no tengo confianza, o sea, como si ustedes no tienen confianza en nosotros y también en nuestro criterio, es como, no sirve seguir y vuelta. No, y aparte, sobre todo, a mí me pasaba cuando era más chica y que por ahí iba a la psicóloga y yo no sabía nada de su vida. Yo en ese momento no me preguntaba, che, ¿qué será de la vida de esta persona? Y hoy a mí me parece importante un poquito el contexto del otro, pero porque si no, no tenés ni idea quién te No. escucha, qué pasa, o sea, No, y cómo piensa también. Creo que, bueno, a medida que pasa el tiempo vas conociéndolo, pero inclusive cuando te cuenta cositas, también vas ahí si te contó, sabiendo. por ejemplo, fui a un recital de o viajé a o lo que sea, ya te va dando información de la otra persona Me y ahí vas pasa resonando, mucho ¿no? cuando, por ejemplo, pacientes tienen lesiones tipo corporales, que por ahí es como que sabemos, yo cuento que hago deporte, que me gusta, qué sé yo, y como que también es esa como, uy, te reentiendo, ¿sabes qué? Me tomé un diclo el otro día y solucionaron las cosas, como no sé, ese tipo de cosas también me parece que Y sí, reacompañan al proceso de malestar. y sí, sí, obvio. Aparte, la persona que está pasando por una lesión, que probablemente está frustrada o que está como desmotivada o desmotivado, que vos le cuentes eso, es bueno, por lo menos le cuento a mi psicóloga y sabe lo que es tomarse esto para aflojar el dolor o lo que fuese. Y otra cosa que me pasa últimamente, por ahí pasar contactos. ¿Viste? Cuando, yo tengo una amiga que hizo Ah, esto, sí. o que me pasó esto, o te paso, le pregunto y te digo porque a ella le pasó, o me pasó esto, entonces ahora busco en Instagram o busco esto que hice. Sí, sí, Y sí. eso me pasó un montón con la migración, por ejemplo, Sí, pasa. que como datos de grupos, datos de aplicaciones, datos de gestores. Sí, 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 sí. A generar red, digamos, ¿no? Como al final es como compartir eso es acompañar al paciente y estás compartiendo algo que es privado en algún Exacto. punto. Pero bueno, la verdad es que habla un poco también de nuestra apertura que tenemos. Sí, creo que no todo el mundo lo hace de esta manera y nada está bien ni mal, sino que No, justo Cami y yo coincidimos en que este es nuestro criterio. total. Así que bueno, Bueno, buena pregunta. próxima. La próxima, que era la otra un poco también polémica, pero que en realidad son estos mitos que queremos como hablar así con naturalidad, es ¿qué pasa si no estás contento con tu terapeuta? Ok. ¿No? O sea, esto lo habrá preguntado algún paciente, bueno, no sé quién lo habrá preguntado, pero es, ¿qué pasa? A mí me parece que uno se tiene que sentir muy cómodo en terapia y con su terapeuta. Si no te estás sintiendo cómodo, creo que hay dos opciones. O lo comunicas y ves si se puede solucionar. ¿Y qué pasa si la persona no puede comunicar que no está cómodo? Porque ahí está el problema. Esa pregunta para mí, la raíz es alguien que por ahí está haciendo terapia y que quiere dejar el terapeuta o el espacio y no sabe cómo.
Yo creo que siempre está bueno. El terapeuta se da cuenta igual, ¿eh? Nos re damos cuenta, o sea, se siente la tensión. Se siente, digamos, quién está por abandonar el barco. Sí, y uno a la vez también dice, bueno, ok, a ver, también no voy a darlo todo. El otro día lo hablábamos mucho con Cami. No voy a darlo todo porque necesito que vos tengas ganas de darlo todo. De darlo todo. Entonces, como que ahí uno se empieza a dar cuenta que ahí se empieza a soltar la manito. Sí. Y es un proceso también, ¿no? Como que a veces no se puede hacer de un día para el otro. Pero creo que lo que no está bueno es esto del ghosting, de, che, me rajo, te mando un mensaje, tipo, no nos vemos más, o de repente desaparecen de la sesión y chau. Sí, sí. Creo que parte de evolucionar, de crecer, de madurar, es poder comunicar esto a tu terapeuta. Tipo, che, mira, la verdad es que no siento que esté avanzando. Quizás encontrar una razón concreta y no explayar tanto en no me siento cómodo. No, bueno, a ver, yo creo que ahí, si no estás cómodo o cómoda, por algo es. Y está bueno que identifiques ese por qué, porque tal vez la imagen del terapeuta te está representando algo que por ahí te está haciendo espejo en algo y no te está gustando. O por ahí no hay química. O por ahí no hay química, o no te gusta cómo se expresa, o no te gusta qué dice, cómo interactúa. Yo lo que siempre digo en terapia, en la primera sesión, como para conocernos, es que en las primeras sesiones, al final de la sesión, es hablar un poco qué tan cómodo te estás sintiendo, porque si vos no estás pudiendo decir algo o te estás buscando la manera para expresar alguna cosa, es que no te estoy dando una comodidad la cual vos querés o necesitas. Sí, y creo que también el trabajo del terapeuta es un poco adaptarse a la necesidad del paciente. Sí. Entonces es como, pero a ver, no somos perfectas. No, perfectos. obvio, nadie es Como perfecto. Quizás no podemos leerlo o no podemos adaptarnos y quizás es eso, no, que no haya una sincronía en las necesidades de uno y de otro. Entonces también es como, bueno, che, aceptar que el vínculo no estaría fluyendo, como cualquier tipo de vínculo, y poner una pausa. Sí, pero la recomendación acá es, ¿qué pasa si no estás contento con tu terapeuta? Comunicarlo, avisarlo, porque mandar un mensaje a decir, che, no quiero seguir más el proceso cuando hace un año que, por ejemplo, venís trabajando, de mi lado, por lo menos, yo siento que es un abandono, digamos, entiendo y valoro tu decisión, pero es como cortar una relación en algún Sí, punto. y No es te como quedás decir, como che, con me un doy de vacío. baja del Spotify Premium y listo, chao, me suscribo. Y es como de nuestro lado, se siente como Un vacío, vacío. importante. O Y es sea, como, sí. ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, en realidad uno como que sabe y entiende qué pasó y qué está pasando, sino que necesita quizás también de un cierre, porque somos también humanos, como Sí. dije hace un ratito, y necesitamos también esa comunicación. Entonces es como, charlémoslo, Sí. cerrémoslo, hagamos un cierre hermoso y transmitamos lo que nos pasó. Sí, para como aprender. dejar huella de este proceso se inició y se está finalizando ahora por X motivo y se pueden exponer de la manera que quieran, pero es importante que si no estás cómodo, no sigas, pero acá en la vida, porque si no uno se acostumbra a la incomodidad y no está bueno y Y no termina siendo productivo el proceso. y Como estamos aparte, remándole a todos y la realidad es que hay momentos en los que hay que remar, pero la realidad no tendría que ser así. no, y aparte, viste cuando alguien dice, por ejemplo, no, fui a terapia con esta persona y fue excelente, o sea, generó un vínculo re lindo, como que hablan como Muy bien bien. de un proceso terapéutico. Sí. Bueno, si no estás cómodo, vas a hablar mal de ese proceso y te va a Sí, como, perjudicar. de hecho, me ha pasado mucho de escuchar de amigas o gente alrededor, como no sé, no me habla. No me habla, típica. no tengo química, no me sugiere nada, no me presta atención, o bosteza, o se queda dormido. Como, no, esas cosas no deberían pasar. Obviamente bostezamos todos, pero estamos tratando de estar lo más despiertos posible, pues tenemos que estar atentos. Entonces es como son pequeñas red flags que uno puede tener en cuenta y que puede decir, che, pará, no es lo que yo necesito. Sí, o lo no, que yo aparte, quiero. a ver, tampoco que el bostezo es sinónimo de no me interesa, pero a Claro. veces, no sé, a mí me pasa que por ahí tengo un día que estoy re baja de energía y aclaro y digo, mira, hoy estoy muy baja de energía, pero bueno, nada, lo comento, no Sí, sé. yo también. A veces... Y estoy, o sea, estar y baja de energía no estoy. quiere decir que no puedo prestar atención y que no puedo ser coherente con lo que digo y lo Total. que escucho. Así que bueno, Creo que nada, eso, ¿no? Que si no estás contento, no te estás hallando, está bueno buscar otras alternativas. Que, dicho sea de paso, el otro día un amigo me decía que habías como consultado con 3 terapeutas y que tenía como la primera admisión con cada una. Y yo le digo, estás tipo haciendo casting de psicólogos. Y me dice, ¿y por qué no? está buenísimo. Y dije, che, ¿sabes qué? Nunca lo había escuchado, pero
Está bueno porque tenés 3 encuentros con 3 personas distintas Sí. y vos sentís. Puedes elegir. Es como ir a comprarte ropa y A mí me querés un parece jean de fantástico. tal forma y vas a 3 locales y hay uno que te va a quedar más cómodo. Entonces, es exactamente lo mismo. Literal, a mí me ha pasado que ¿Qué me han dicho pasó? como, no, estoy No probando arrancó. con vos, tengo hoy, y después tengo con otra psicóloga en entrevistas así de admisión. Me ha pasado que están haciendo casting y me parece maravilloso. Está buenísimo. Yo también he Ahora, hecho casting. ahora que estoy contando esto, es un amigo que lo va a estar escuchando, hizo ese casting y no empezó terapia. Entonces, Mira, y pará, anda a terapia. y 2 se las pasé yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Está buenísimo el casting, pero tal vez por ahí es como que buscas excusas de acá no, esto no me claro, gustó, entonces bueno, tenés mucha mucho más información. simple, como- Entonces es más simple, claro. Va a depender obviamente de las ganas y la intención de comenzar o el proceso, pero bueno, nada. Pero bueno, busquen formas, ¿no? Como, Sí, como generemos herramientas. exactamente. Generemos herramientas, podemos hoy por hoy sentarnos a pensar y decir, bueno, ¿cómo se lo podemos decir? Inclusive, si fuera un mensaje largo y decir como, bueno, me está pasando esto, te lo quiero mandar por mensaje, después si querés lo charlamos y tenemos una última sesión, pero por lo menos te doy un resumen de lo que me está pasando, porque quizás enfrentar el mano a mano de una es Sí. difícil, pero mandar un mensaje primero y después tener esa última sesión de cierre y como aclarar, che, este es el cierre, por ahí está bueno. Si alguien está pasando por algún momento así, escríbanos, porque siento que podemos acompañar, porque por ahí nosotros lo decimos desde un lugar como, Sí. vaya, háblenlo, y es como súper simple, porque nosotros tenemos fácil la comunicación Claro. y esa llegada, pero entendemos, yo por lo menos Los podemos entiendo, acompañar. que es re difícil comunicar esto. Re. Porque da vergüenza a veces. o Sí, como- da como... Tampoco querés ofender al otro, no sé cómo. Bueno, no sé, yo he terminado procesos comunicándome. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Tengo ahí? una A ver. que está buena. ¿Cómo manejan la carga emocional después de las sesiones intensas? Y es como. O de las... O intensas y no intensas. Sí, bueno, la pregunta fue intensas, pero es verdad que también hay. Como que va a depender de cada cosa, ¿no? De cada uno. No, lo mismo que va a ser intenso para mí no va a ser intenso para vos. Entonces, creo que también depende un poco de eso. Sí. Yo particularmente me sirve mucho ponerme un poco de música y como despejarme un poco y bañarme. Tipo una ducha. Bien porque fría. a veces quedo muy matada, que 2 más 2 me da patitos. Patitos. Y- ¿Cómo es la pregunta? Repetímela. ¿Cómo manejan la carga emocional de las sesiones intensas? ¿Cómo manejan la carga emocional? Ok, Claro, perfecto. como cuando te quedaste recargada. No, porque sí, quería entender cómo la habían como eso, formulado, más que nada. Me pasa que si por ahí me contaron algo que emocionalmente me interpeló en lo personal, primero que, bueno, terapia, nuestra propia terapia, que lo guardo y quizás le digo, che, me pasó esto, que tiene que ver con esto. Y, Sí, o en supervisiones también. también, entre nosotras Entre inclusive. nosotras charlamos mucho sobre esto, ¿no? Como que nos descargamos. Sí, tenemos para... como el espacio. Le mando mensajes y le digo, che, me pasó esto, ¿qué pensás que podría ser? Como... Y charlamos. Sí, sí. Y yo a veces también voy sumando leche, yo también tengo estas dudas o me quedé pensando en esto y cuando nos juntamos hacemos como un preámbulo un poco del caso y nada, sí, ahí nos descargamos. Sí, yo creo que ahí tenés mucha descarga. Y bueno, sí, salir a caminar, despejarse, como salir del ambiente donde estuviste atendiendo. Como que quizás, viste, cuando la energía queda como muy... Sí, estancada. Exacto. Sí. Así que bueno, eso. Yo creo que, a ver, nosotros para atender usamos mucho el mecanismo de la disociación, ¿no? Como, no sé cómo lo hacemos, porque yo en mi vida personal, no puedo disociar de nada y no puedo negar nada. O sea, me cuesta eso, tengo otros mecanismos más de defensa. Pero es como que automáticamente, y apagaste la computadora y apagás la computadora terminó. y a veces y terminó. Y hay veces que quedas muy cargado y a mí me sirve mucho como escribir, porque tal vez me está reflejando a mí cosas, ¿no? Como cierro todo el día, no sé, son las 8 de la noche y como que de la nada escribo en mi cuadernito y como que cómo estoy y ahí como que bajo un poco y nosotros no terminamos. Y continuamos, claro, pero no tenemos un trabajo en donde, bueno, terminamos a las 6, listo, fichamos y nos vamos. No. Sino como que después de ahí tenés que irte a algo social. Yo me voy al gimnasio después de trabajar. O sea, como que mi horario de gimnasio es después de mi último paciente. Entonces medio clave. Como que también en el gimnasio descargo quizás la intensidad y por ahí voy en la peor de las ondas. Sí, no, pero te ayuda. Por eso a mí no me gusta ir al gimnasio a la mañana. Porque primero que vuelvo cansada y estoy todo el día cansada. Y después está bueno para descargar. Sí, me sirve mucho después. A veces me cuesta mucho e inclusive tengo esa lucha de, bueno, no voy porque estoy muy cansada. Pero después cuando voy y vuelvo a mi casa caminando ahí...
Sí, sí. Vengo re contenta. Está bueno. Me hace re bien. Bueno, próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿No les da intriga ponerle cara a las personas que cuentan sus pacientes? Yo soy la más chusma. Soy la más... Claro, pero a mí me están contando una historia porque mi novia, porque mi novio, porque mi primo, el amigo de tal, o porque aparte, claro, viene, no sé, Juli y yo conozco ya a todas las amigas. O sea, viene un paciente y cuenta todo su círculo y yo ya me conozco a Gachi, Pachi, a todos. Pero hasta que no me hicieron esta pregunta, Bueno, ¿vos sí? yo 100%. Me da mucha intriga. Como que nosotras en nuestra mente, cuando ustedes nos cuentan algo, hacemos una imagen visual, o yo por lo menos hago una imagen visual y me imagino absolutamente todo. Sí, yo también, sí. Es como cada detalle, cada persona tiene un rasgo, un pelo, un cuerpo, Una altura. actitud, una altura. Y cuando el paciente viene y me dice, te muestro una foto, listo, fiesta. Pero a veces no te pasa que por ahí, no sé, te están contando de alguien y, a ver, ¿le puedo poner cara? Porque ya venimos hablando. Sí. Yo pregunto, Yo o sea. también, tipo, dale, mostrame porque me muero de ganas por entender Sí. mejor o por, como necesito ponerle eso, cara. Tengo un paciente que usa las historias de Instagram para por ahí hacerme como un relato de lo que fue pasando y tener una línea del tiempo. Y en esas me comparte pantalla y me va contando tipo lo que le pasó en función de fotos. Amo. Wow. Es tipo de mis cosas favoritas que me lo muestre de esa manera, porque es como, no sé, es otra manera. Sí, es muy... es otra manera. Yo conozco por ahí las caras de las personas cuando por ahí en una actividad les propongo, no sé, trabajar más por ahí a nivel familiar o pareja o de amigos, no sé si hay un conflicto, que por ahí para la sesión traigan una foto que representa, no sé, una situación de la familia o una foto con tu pareja, como... Me gusta mucho como proponer actividades y a veces son con imágenes y con fotos. Exacto. Y eso genera como para el proceso, buenísimo. Y después para mí también buenísimo porque en una foto también te das cuenta cómo están posicionadas las personas, qué transmiten. Sí, me pasó que, bueno, voy a echar con otra pregunta, así que de paso vamos por esa. Si alguna vez lloraste con una paciente, me preguntaron. A mí también me la preguntaron varias veces. Y fue como, me acordé de una paciente con la que hicimos un proceso espectacular. Y un día había hecho unas cartas muy emotivas, familiares. Y la verdad es que me emocioné mucho. O sea, me emocioné, pude como empatizar con todo lo que sentía. Y se me cayeron un par de lágrimas y le dije, me emociona mucho como todo lo que escribiste, todo este proceso y cómo lo estás terminando con estas cartas. Y después de que me mostró esas cartas, me mostró fotos de cada persona de su familia y fotos de ella de chiquita. Qué fuerte. Y para mí creo que fue icónicamente una de las sesiones que más me emocioné desde que atiendo pacientes. Wow. Es que parece muy fuerte. Muy, muy potente ese cierre, ¿no? Como escribir, dejar como sentado por escrito. No, aparte fue tangible. Un proceso muy espectacular, o sea, de los mejores procesos que he presenciado. Qué loco porque que nos pregunten si los psicólogos lloramos en sesión es como si, no sé, somos humanos y nos pasan cosas, nos atraviesan, si bien es un servicio, entre comillas, porque no me gusta decir que doy un servicio porque me gusta más hablar de acompañamiento y de espacio, sí. Pero que al final es un servicio, pero me parece que es una palabra que no me hallo. Te escucho con mi vida y con mis experiencias por detrás. Te escucho con amor y con admiración y con un montón de emociones. Con un montón de emociones. Entonces, que nos hagan esa pregunta queda como muy en evidencia esto del tabú del terapeuta y la vida y cómo lo siente y cómo lo vive, y como si llorar está mal. Y una vez mi terapeuta también se puso a llorar, o sea, se le cayeron un par de lagrimitas, porque le estaba contando algo que era re lindo y se emocionó de felicidad. Sí. O sea, también fue un poco eso, ¿no? Como que conectó mucho con cómo yo estaba contenta con algo que le estaba contando. Y yo lo sentí tan lindo. Y sí, porque obvio. La sentí como reconectada conmigo. Y sí. Como, che, me estás reacompañando en este proceso. Y parte de que yo te esté contando hoy esto, que te lo cuento con tanta felicidad y con tanto amor y con tanta emoción, es porque me acompañaste a que yo llegue a esto. Justo había sido un poco eso. Sí, y aparte, como, ojo con el llorar, que no es ser débil, sino que el llorar también es emocionarse, es demostrar un sentimiento. El llorar es acompañar desde la emoción al otro. Porque también se puede escuchar como que mi terapeuta está llorando, entonces es débil. Y la verdad es que yo no asocio... Como está perdiendo la capacidad de ser objetivo, o está perdiendo el foco, o se está perdiendo en sus propias emociones. Y la realidad es que no estamos tan conectados con lo que les está pasando a ustedes que... Obviamente no, a mí no me pasa frecuentemente de estar llorando,
pero una que otra vez también me pasó de No, son emocionarme. contadas las veces. Sí, sí, obvio. Pero así como nos emocionamos de felicidad, tipo, che, no sé, quedaste en el laburo, qué espectáculo, te felicito, festejemos. Como. Ahora, ¿te pasó más de llorar por emoción o por también tristeza? Porque hay diferentes No, creo formas que de... me pasó solamente de emoción por un proceso, de emoción por una emoción de ellos, sí, de finalizar un proceso. Como que creo que nunca me puse a llorar de tristeza o de... Sí, no, de eso no me pasó. Como que creo que cuando el paciente me cuenta cosas muy graves, siento un montón de cosas, pero ahí es como que logro disociarme y decir, ok, en este Sí, momento yo sí. no puedo poner mis emociones acá. Sí, sí, No ahí es es donde el momento. automáticamente aparece como Claro, el como no mecanismo. corresponde. Sí, pero es... No, no es que no corresponde y no lo puede hacer nadie, pero porque creo que a cada uno le toca algo de cerca y listo, lo siente, punto. Sí, sí, desde Pero ya. como que ahí yo puedo disociar en ese tipo de casos. Sí. A mí justo se me ocurrió recién, ¿no? Porque el llorar también uno por ahí lo puede asociar que alguien está contando algo trágico, terrible y te pones a llorar. Y me di cuenta que las veces que a mí me pasó fue por emoción y no por una cuestión de tristeza. Claro. Y es muy loco, ¿no? Porque cuando hay mucha tristeza, angustia y emociones muy fuertes, pesadas, tal vez como que uno se pone más rígido No. como para poder sostener a la situación. Exacto. Y como a la vez también cosas malas y cosas feas nos pasan a todos. Y Sí, es parte de la obvio. vida. Entonces también es como en ese momento es como, ok, es algo que te está pasando que tenemos que atravesar. Y no nos podemos perder en esa emoción, más que sentirla y atravesarla y acompañarte a atravesarla. Y bueno, y es sano también que el otro esté angustiado y nosotros sostener esa angustia. Sí, sí. Y el enojo y todas las emociones que se presentan. Así que Bueno, como toda pregunta que hacemos, terminamos vamos. siempre hablando de las emociones y del acompañamiento y de todo. Se En un nota momento mucho. dijimos, Sí, sí. A vamos ver, a ser concretas. hacete un mate y a ver una pregunta así un poco más chill. ¿Piensan en nosotros después de sesión? Ay, ¿qué se piensan? ¿Se piensan que son tan importantes? Y la respuesta es como, obvio. De hecho, ¿La respuesta cómo es? es obvio. ¡Obvio! Repensamos en ustedes. Yo, inclusive, me muero de ganas a veces por mandar un mensaje, preguntar antes de la sesión, che, ¿y cómo fue? Como no sé, si tenés algo importante, si tenés que hacer algo y no sé, como respuesta de sí o no, de bien o mal, o sea, tengo intriga. Tengo intriga porque acompañás ese proceso, acompañás ese momento y Sí. te significa cosas. ¿No te Sí, da porque lo mismo? aparte son parte de nuestro trabajo. Es como que yo te pregunte, che, el sábado a la tarde pensás en tu jefe. Y sí, a veces se te ocurre pensar en tu Sí. jefe porque, O no algo sé, te hizo acordar. te hizo acordar, no sé, vas caminando por la calle y decís, a este museo le gusta a este paciente O de o repente, no este sé, me deporte. pasan un sticker y de repente quiero compartírtelo. Como, no sé, me repasa que pienso mucho en mis pacientes. Así Sí, que son sí. parte, para mí son parte de mi vida cotidiana ahí mismo, por ahí en reuniones sociales o con la familia y demás. Es como, ay, mira, tengo un paciente que le encanta, no sé, la torta de pistacho Mil. o lo que sea. 1000 de esas. Mentira, a mí me gusta la torta de pistacho, pero me quedé con eso en la mente. Entonces, son parte de nuestra cotidianidad, la verdad. Sí, súper. Y nos encanta, ¿eh? O ¿Vos sea, yo crees siento como algo que re con lindo. tus grupos, tipo, no sé, con tus amigas, hablas mucho de tus pacientes? Como que los llevas mucho. Sí. Porque, a ver, nuestras amigas pasa de que no, porque tal cliente o porque mi jefa esto, mi jefa lo otro, y como que nuestro trabajo son Sí. los pacientes en Sí, un sí, punto. sí, llevo un montón. Como que ciertas situaciones, yo tengo un paciente que, y me encuentro quizás en Obvio que situaciones- manteniendo todo tipo de Se dice, confidencialidad. tengo un paciente Sí, tengo un es paciente como que. muy general. Y me pasa en reuniones sociales, me pasa hasta en un boliche, en conversaciones. Es como que alguien dice algo que tiene que ver con ese paciente, automáticamente tu cerebro dice, menganito, Sí, sí. fulanito, yendo. Entonces es como, está presente siempre. Sí, sí. Eso está bueno. Bueno, próxima. Tenemos acá una muy buena, que es, ¿cómo manejan cuando un paciente se enoja con ustedes? Uf, Polémico. es muy polémico. A mí me pasó a la inversa. O Ok, sea, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó? no, ¿En terapia? no tuve, o sea, no me pasó que un paciente se enojara conmigo o que se enojara en el espacio, sino que yo me enojé con una terapeuta que tuve. Ok, ¿qué hizo? Y me recontra enojé. Me lastimó mucho. Por eso cuando hablábamos antes de que si no estás cómodo en un espacio, que lo puedas comunicar. Nada, así a modo de resumen, yo estaba haciendo un proceso terapéutico y decidí hacer como una pausa y fue hace tiempo.
Era presencial y la sesión se abonaba al final, ¿no? Como que esa era como Sí, la dinámica. la dinámica. Dejé como unos 3 meses y cuando retomo, primero en el consultorio anterior había una mesa de 5 metros de distancia, ella anotaba todo, entonces no había tanto contacto visual y yo medio como que dejé también porque no estaba un poco tan cómoda. Y después cuando retomo, cambié de consultorio y de la nada entrabas al consultorio y era en el piso, te tenías que sacar los zapatos. Yo dije, en 3 meses, ¿cómo cambió tanto esto? No sé, pero bueno, no importa. Yendo. La vuelvo a elegir. Y cuando terminó la sesión, nada, yo había llevado un poco más de plata para abonarle. Y nada, como que el honorario era totalmente el doble de antes. Y no me lo había aclarado en la sesión. O sea, antes, cuando yo le dije, che, volvemos a tomar Sí, sí. contacto. Que si yo tengo un paciente que no lo veo hace 3, 4 meses, por lo menos mi forma de manejo es buenísimo, veo agenda, coordinamos, los horarios de hoy están actualizados, te paso el Claro, para que actual, vos cualquier puedas duda. elegir o todos puedan elegir si de verdad querés invertir esa plata. en terapia. Exactamente. Si Y yo podés. estaba volviendo porque me había pasado algo familiar, personal, que también estaba un poco desorientada, entonces volví a lo conocido y me dijo, no, hoy está, no me acuerdo plata en su entonces cuánto era, y me hizo ir como que le dije, bueno, te lo pago la próxima sesión, o sea, es la diferencia, y me hizo ir a sacar plata, ir a llevárselo. Y ahí dije, se me cayó el mundo, porque dije, esta persona está poniendo por encima la plata que a mi proceso. Y que no está mal, pero ella lo eligió de esa manera, digamos. Sí, igualmente después hiciste esta reflexión que en algún punto también te estaba poniendo en espejo. Una Exactamente. situación que vos necesitabas también aprender, resolver, como incorporar en tu vida. Que a ver, era un poco de cal y un poco de arena, ¿no? Obviamente, yo creo que ella fue muy dura en la forma en la cual ella me intervino y me hizo como ponerme en esa situación, que no era por la plata, porque obvio que sí, o sea, tu trabajo tiene un valor y hay que abonarlo, lo entiendo, pero como no fue flexible, claramente yo tendría que aprender, no sé, límites o cómo por ahí plantarme en ese momento, lo que fuese, pero me subí al auto, me largué a llorar y me fui y dije, nunca más vuelvo a esta terapeuta. Y nada, a la semana siguiente le cancelé, le dije, no estoy para volver, dame espacio porque estoy enojada, estoy dolida y fui muy cruel a la hora de retomar, o sea, dejé que Sí, sí, pasaran sí. 3 semanas y le dije, mira, esto no me gustó, creo que, aparte yo estaba por terminar la carrera, creo, estudiando psicología, como que pude entender o pude asociar que ella estaba haciendo como una intervención conmigo y asocié un poco toda la situación y dije, mira, la realidad es que este espacio para mí terminó, pero con un enojo que no te puedo ni explicar y con dolor sobre todo, porque cuando uno se enoja también es porque está dolido. Sí. Igual qué importante ahora que estamos de este lado. Y bueno, a y ahora veces- yo cuido mucho eso, ¿no? Como el tema de, no sé, de las formas de la comunicación, o sea, no sé. Igual siento que a veces uno también ve lo que quiere ver o lo que necesita ver. Entonces también del otro lado es como quizás en ese momento vos no pudiste ver algo o ella no pudo ver algo y también era como un aprendizaje de ambas. Entonces siento que... Si ella hoy tiene un podcast, cuenta, o sea, así como Esto lo contaste cuenta. vos, lo cuenta. Y después al rato, me acuerdo que ahora que me estoy acordando, a los 2 meses me manda un mensaje para ver cómo estaba, para ver si quería retomar el proceso, si quería retomar el espacio, y le dije, te agradezco, pero no. Y ahí fue como, ok, listo. El haberle dicho que no y no darle otra oportunidad fue como poner un límite a, che, esto no me gustó. Bueno, digo que no y está bien, elijo otra cosa. Sí, perfecto. Hoy lo entiendo, pero en ese momento, o sea, cuando arranqué otra terapeuta, fui con mis quilombos de siempre, más este tema de, che, además me pasó esto con el terapeuta, entonces es como, Sí, no lo hagas de nuevo. no lo hagas de nuevo, y fue algo que nada, Sí, sí, salió que hubo que tema trabajar. y Está había bien, me parece cosas. perfecto. Pero el enojo, bueno, me pasó siendo yo paciente. Yo creo que es parte de la vida y fue un aprendizaje. Así Obvio. que, bueno, Sí, es esto parte se de la toma vida como el enojo. aprendizaje. Creo que tenemos que naturalizar esto, ¿viste? Que siempre decimos naturalizar el Sí. enojo. Es como, bueno, es válido. Es válido, significa algo, Naturalizar la ansiedad hablábamos, ¿no? Pero como que son... viene a enseñarnos a todos algo esta emoción. Sí, sí, obvio. Así que bueno. Todas las emociones nos vienen a decir alguito. A veces las apagamos, no las queremos ver, pero es como una señal, es como, ¿viste cuando estás como en la reserva del auto que decís, che, tenés que agarrar nafta? Bueno, Sí. cuando aparece, Prestar la atención. presta atención. Y ocuparse. Así Total. que bueno. Bueno, Cami, capitulón. No hay más preguntas, ¿no? Chocha, no, creo que no me queda ninguna. Bueno, me Gracias parece a todos los que nos buenísimo. mandaron. Y altas preguntas. Muy buenas preguntas, creo que podríamos hacer, había un par más,
pero no nos daba el tiempo para hacer todo, así que creo que quizás de última en otro momento puede haber una parte 2. Coméntenos en el video de YouTube y en Spotify que nos sirve, díganos de qué quieren que charlemos, interactúen en nuestro Instagram, así nos conocemos. Y anímense también a hacer algunas otras preguntas diferentes, ¿no? Porque creo que hoy intentamos como sacarle un poco el mito, ¿viste? De la vida personal del terapeuta y si lloran, no lloran. Tal vez anímense a un poquito más. Después de última nosotras discernimos si sí Que o si sí, no. que no. Así que, Bueno, suscríbanse al canal. tira esa. Les mando un beso. Bueno, nos Buena semana. vemos. Chau, Chau, chau. chau.